Amigo Luis Eduardo Camacho, él es vocero del Partido Cambio Democrático. Luis Eduardo, una situación difícil se está viviendo en el país, ¿no? Con esto cierre de bancos ya, inclusive. Bueno, hay una situación difícil en términos generales. La materia económica quizás es la que más golpea a los panameños, pero también la situación es difícil en materia de educación. Todos sabemos lo que está pasando en las escuelas, pero eso se agrava en razón de que el gobierno del presidente Varela decide quitarle la computadora a los estudiantes y profesores que le había dado la administración Martinelli. También decide quitarle el bono escolar, que era una ayuda al inicio del año escolar. Y lo más triste, lo más lamentable, porque esto es el futuro del país, la educación, la eliminación o la suspensión de la transformación curricular, que es la modernización de la educación y la adecuación de los estudiantes a los nuevos retos del futuro, ¿no? Entonces, si vemos también en materia de seguridad, insiste el ministro de Seguridad en que la seguridad ha mejorado, pero los ciudadanos están claramente percibiendo y viviendo otra cosa. El fin de semana pasado hubo 10 homicidios, de viernes a domingo, y estas son las situaciones que estamos viviendo en términos generales, porque el gobierno del presidente Varela parece estar más concentrado en la persecución política a sus adversarios políticos que en atender los problemas del país. Bueno, tema político. Uno, el presidente Varela dice que entre el 15 y el 30 habrá ajustes en su gabinete. ¿Quién ustedes perciben que sean los que salgan del cuerpo ministerial? Bueno, conociendo al presidente Varela, yo no creo que él cambie ningún ministro. No. No, él es una persona que, mientras la gente le diga que haga algo, él no lo hace. Es muy difícil. Eso, yo creo que él, de hecho, él lo he escuchado en varias ocasiones adelantar de que sus cambios van a ser a nivel de directores, no a nivel de ministros. No a nivel de ministros. Entonces, pese a que el país está reclamando cambios en los ministerios, porque la acción del gobierno no se ve, no es un país estancado, es un país en reversa lo que estamos viviendo. ¿No crees que salga nadie entonces del gabinete? No, te repito, ya él dijo que el cambio va a ser a nivel de directores y no creo que haga cambios a nivel de... ¿Y de directores quiénes crees que se vayan? Es muy complicado conocerlo con el presidente Varela, porque él sus cosas las maneja muy herméticamente y muy linealmente, ¿no? Y sobre el caso de el pacto de gobernabilidad, ¿se mantendrá después del 1 de julio? Yo sí creo que el pacto, por lo menos hasta el 1 de julio, se mantiene con la elección de el miembro del PRD como presidente de la Asamblea, y yo creo que incluso se va a mantener más allá del 1 de julio, porque el PRD, que como todos sabemos llegó tercero en la elección presidencial de 2014, de acuerdo al magistrado Pinilla, tiene un problema de que es un partido que nacieron en gobierno y parece que no saben hacer otra cosa que estar en gobierno. Entonces, pasaron 5 años en oposición al gobierno de Ricardo Martinelli y 10 años en oposición le resultaba muy difícil, y por eso forzaron este pacto político que le llamaron de gobernabilidad para darle un nombre, pero la realidad es que este es un acuerdo solamente en razón de los intereses de la cúpula de ambos partidos. Es un pacto de control de gobierno más que un pacto para gobernar. Y eso lo hemos visto. Ese pacto de neutralidad, de gobernabilidad. Algunos le dicen un pacto de rebuscabilidad, le dicen algunos, no ha beneficiado en nada al pueblo panameño. Eso, si tú me dices en qué ha beneficiado el pacto de gobernabilidad a los panameños, en nada. Eso simplemente son arreglos de la cúpula repartidera de puestos, que es lo usual. Es un pacto estrictamente político, electoral, y te digo que electoral porque ese fue parte de las cosas que el magistrado Pinilla permitió en los comicios parciales que se dio el año pasado, donde logramos rescatar
6 de las 11 curules que querían robarnos, porque esa es la palabra, querían robárnoslas, pero se hicieron pues con otras de manera Sí, porque ilegítima. ¿cómo se puede ir, es decir, cómo se puede hacer una alianza si supuestamente las reglas del juego iban a ser con las elecciones del 4 de mayo? Es que por eso te digo, no solamente se permitió una alianza electoral después de vencidos los términos para hacer una alianza electoral, se permitió el doble voto para que personas pudieran votar doble voto, se asignaron curules que la ley no permitía que se asignaran en contra del interés de cambio democrático, porque aquí todo esto es parte del pinillazo, de lo que ocurrió el 4 de mayo y es la extensión de esas situaciones irregulares que llevaron al triunfo pues al presidente Juan Carlos Varela, es la realidad. Bueno, Luis Eduardo, tensándose la situación social también, ¿no? Te repito, esta es una acumulación de hechos, producto de que el gobierno está más concentrado en perseguir a sus adversarios, porque pareciera ser que el objetivo del presidente Varela y su gobierno y de aquellos que lo ayudaron a llevar a gobernar es destruir a los líderes de la oposición y destruir al partido de oposición, cosa que no van a lograr, porque ellos no van a lograr destruir ni a Cambio Democrático ni a sus líderes, porque nosotros tenemos un compromiso con el pueblo panameño y vamos a seguir luchando de la mano del pueblo panameño en razón de que el gobierno, que según el magistrado Pinilla ganó las elecciones, le cumpla a los panameños las promesas que le hizo y que hasta la fecha no ha cumplido nada. Estamos esperando los 58 balboas mensuales que nos iban a meter en el bolsillo a cada uno y ha ocurrido lo contrario. Nos sacan cada vez más plata del bolsillo porque los precios de los alimentos han aumentado, ha aumentado el costo de la energía eléctrica, la gasolina baja por todos los países del mundo, pero en Panamá vemos de que desde que dijeron que iba a hacer una baja permanente cuando querían zurrarnos el impuesto ese, han subido 6 veces la gasolina y solamente una vez ha bajado y nos bajaron 1 centavo. Entonces esas son las cosas que estamos viviendo. Te repito, somos un país que tristemente después de venir en pleno ascenso, en pleno progreso, el país una vez llega el gobierno de Juan Carlos Varela, primero se detiene el movimiento económico y eso causa obviamente que se detengan muchas cosas en el país, pero ahora ya no somos un país que está estancado, somos un país que está en retroceso. La economía decrece y eso ya lo dice el sector privado, la actividad económica decrece, sí, está mermando, la seguridad va en retroceso, incluso como siempre lo he destacado y lo mencionó el embajador de Estados Unidos en Panamá, uno de los principales logros de nuestra administración fue haber recuperado el territorio nacional que tenía una buena parte invadido de la narcoguerrilla colombiana. Sí. Ya vimos desde el año pasado nuevos movimientos de la narcoguerrilla colombiana en nuestro país y eso se traduce en incremento en la violencia en las calles de las diferentes ciudades de nuestro país. El programa Barrio Seguro es un fracaso total. Y pese a eso, las autoridades insisten en decir lo contrario. Como te dije, retrocedemos en la educación, ya no hay computadoras para estudiantes ni para profesores, ya no hay el bono escolar y lo peor, no existe ya la transformación curricular que buscaba modernizar la educación panameña. Entonces, como dice el disco de Juan Luis Guerra, lamentablemente en nuestro país la guagua va en reversa. Oye, dice que 2 funcionarios del programa Barrio Seguro se agarraron a golpes ahí en Chiriquí. Bueno, lo que estoy viendo es que no se agarran a golpes, se agarran a tiro. A tiro. Por último, Luis Eduardo, lo de la justicia selectiva. ¿Ustedes van a denunciar esto y van a protestar por esto? Mira, a mí no me gusta usar el término de justicia selectiva porque eso implica que se está haciendo justicia, cuando en realidad no se está haciendo justicia. Aquí lo que hay es una persecución política. Mira, el caso de Paulette Morales para mí es uno de los más emblemáticos, más claros. Una persona que había acudido varias veces al Ministerio Público, nunca se le había metido una
medida cautelar, y el día que ella pide una audiencia, una ampliación de su declaración para aportar las pruebas que tenía que señalar en razón de su defensa, la detienen. ¿Y por qué la detienen? Porque se negó a acusar falsamente a otras personas. Y esta es la constante de lo que estamos viendo en lo que yo he denominado el sistema varelista vengatorio, porque aquí lo que hay es una venganza del presidente Juan Carlos Varela, que parece estar dominado por sus odios personales en contra del expresidente Ricardo Martinelli y de Cambio Democrático, porque si tú ves la constante, ¿por qué está detenida Paulette Morales? Porque se negó a acusar a otras personas. ¿Por qué está detenido Fran de Lima? Porque se ha negado a acusar falsamente a otras personas. ¿Por qué están detenidos la mayoría de los ministros de la administración Ricardo Martinelli? No porque se le haya comprobado ningún delito, porque eran ministros de la administración de Ricardo Martinelli. Corrección fraterna, esa frase que dice el presidente constantemente, ¿qué significa? Bueno, eso es en el lenguaje del Opus Dei, entiendo, ¿no? De que ellos hablan de corregir fraternamente, pero una cosa es corregir y otra cosa es venganza. Son dos cosas muy diferentes. Mira, ninguna de las congregaciones religiosas debe funcionar por odio. Ninguna de las... Quien dice inspirarse en una acción, incluso con fuerte carisma religioso, se contradice cuando sus acciones van claramente inspiradas por odio, por rencores, por venganza, y eso no es bueno. Y mira, el daño para mí el daño más grande que le está haciendo Juan Carlos Varela al país es la crispación del ambiente, donde aquí se están elevando los niveles de violencia política que se van a ir elevando en razón de la manipulación de la justicia fundamentalmente, porque cuando a la gente tú no le dejas más camino, entonces recurre a cosas que nosotros no debemos de recurrir, ¿no? Y esto para mí resulta tan similar lo que estamos viviendo en Panamá con lo que vive el pueblo venezolano, y yo lo que te quiero decir, será una casualidad, ¿no? Ajá. Varela y Maduro fueron cancilleres ambos. Varela y Maduro fueron ex vicepresidentes ambos. Y Varela y Maduro gobiernan autocráticamente sus países. Varela y Maduro, por ejemplo, están destruyendo parte de la economía de su país con el absurdo control de precios que en ambos países. En Venezuela no hay papel higiénico, no hay muchos productos de la canasta básica. En Panamá ya comienzan a escasear algunos productos de la canasta básica, producto del famoso control de precios, que no es ningún control de precios, porque contrario, y como se le había advertido, el control de precios lo que trae es aumento de precios y escasez de los precios. Entonces, son tantas las similitudes. Por ejemplo, Varela y Maduro persiguen a sus opositores. Ya está Maduro, tiene preso a un alcalde y al líder de varios alcaldes y al líder de la oposición. Aquí Varela quiere meter preso a todos los que eran ministros de la pasada administración por el hecho de haber sido ministros y funcionarios de la pasada administración. La realidad, Varela quiere meter preso al líder del Cambio Democrático, que es Ricardo Martinelli, porque además de buscar venganza considera él que no le apoyó en sus aspiraciones y lo sacó de gobierno, le busca perjudicarlo políticamente y a su partido, porque ellos saben que su gobierno es un desastre, ellos saben que ese pacto de gobernabilidad es un desastre, y tanto el PRD como el panameñismo, más que el panameñismo, el varelismo, tienen su futuro bastante negro. Pero esto dura 4 años, más le queda, y esto pasa, y yo creo que hay mucha gente que en el gobierno actual ya se está viendo en el espejo de lo que le están haciendo a los funcionarios del pasado gobierno, y eso no es bueno para el país, te quiero decir, porque un país no se debe gobernar en base a odios, en base a revancha. Un país tiene que gobernarse pensando en ¿qué? En los mejores intereses para los ciudadanos. Mira, el gobierno de Ricardo Martinelli no fue un gobierno perfecto, pero fue un gobierno que le demostró a los panameños
que aquí existía dinero para hacer las cosas que el pueblo necesitaba. Aquí se podía conjugar crecimiento económico con desarrollo humano. Eso lo demostró el gobierno de Ricardo Martinelli, y por eso que en el gobierno de Ricardo Martinelli, inclusive el poder económico que lo ayudó a derrotar junto con Pinilla, hizo más plata que todo el tiempo, yo creo, en su actividad económica. Pero lo que pasa es que hay un poder económico que entiende de que para disfrutar la riqueza tiene que haber también desarrollo humano y justicia social. Y hay otro poder económico que son unos miserables, te lo digo con toda franqueza, que no entienden, que solo piensan que para ellos el pueblo tiene solo el derecho de criticar, el derecho a quejarse, el derecho a votar o a ser candidato, pero no una vida mejor. Esa es la triste realidad y lamentablemente el gobierno del presidente Varela camina de la mano de esos intereses económicos más recalcitrantes y menos progresistas que hay en nuestro país.